Diputado Busato tiene uso de la palabra. Sí, señor presidente, voy a tratar de ser sintético y de alguna manera reforzar algunos conceptos que estuvieron presentes prácticamente en todas las exposiciones de los miembros de la oposición respecto a la cuestión presupuestaria. En primer lugar, yo quiero hacer una valoración política de algunas cosas que se han dicho. El miembro informante de la Comisión de Presupuesto hablaba de un presupuesto contracíclico y en general de una política económica contracíclica por parte de la provincia de Santa Fe. Y yo en esto quiero manifestar una disidencia, porque yo creo que la provincia de Santa Fe no está teniendo una política contracíclica respecto al ciclo económico que está viviendo la Argentina actual. No creo que la provincia de Santa Fe haya desplegado una política económica contraria a los ciclos económicos imperantes en la Argentina de hoy. No veo una política contracíclica que privilegie a los trabajadores. Santa Fe ha cerrado más de 2.700 empresas, más de 390 industrias, ha perdido más de 6.500 puestos de trabajo solo en el rubro industrial. No tiene una política contracíclica en materia energética. Ninguno de nuestros coprovincianos ha pagado tarifas distintas a las que han visto aumentadas o a las que se han visto incrementadas en el último año y medio, en los últimos 2 años, o a partir de, como definió en algún momento el diputado Giustiniani, la arangurenización de las tarifas en la Argentina y de los servicios públicos en general. Creo que no hay una política contracíclica porque, en definitiva, también el presupuesto como una herramienta política refleja y endurece el abordaje político de algunos problemas que estamos viviendo. Entre esos el problema del delito y entre esos el problema de los chicos y fundamentalmente los pibes en conflicto con la ley penal. Y me detengo en un solo dato: si el presupuesto que sigue en aumento o que se trata de sostener es el de seguridad y los que decrecen por debajo de los niveles inflacionarios son, por ejemplo, como decía el diputado del FRADE hoy, el que está vinculado al de los hogares de niños o el que está vinculado a la prevención de adicciones, evidentemente estamos abordando la problemática posiblemente más sensible de los santafesinos desde un lugar que por lo menos yo no comparto. Porque abordar la problemática desde un lugar erróneo y darle reflejo presupuestario implica tener de alguna u otra manera una salida ideológica que yo por lo menos no quiero compartir o no quiero ser parte. Y me parece que en ese sentido recalco que la provincia de Santa Fe ha sostenido en todo caso una caída menos grave que en otras provincias, porque es una provincia pujante, porque es una provincia que ocupa los primeros planos económicos y porque algunos sectores que movilizan algunas variables económicas de la provincia no han visto una caída tan abrupta, fundamentalmente los sectores vinculados a la actividad primaria. Ahora, si no hay una política contracíclica en serio y esta política contracíclica no tiene reflejo presupuestario, va a ser muy difícil que no caigamos en las mismas circunstancias que está viviendo la Argentina hoy, en la mayor parte de sus territorios provinciales y en la población argentina en general. Y en esto me parece que es central discutir un presupuesto como herramienta política que permita en serio reflejar políticas contracíclicas que vayan a contramano del ciclo imperante en la economía argentina, que es un ciclo imperante que solamente ha visto cómo los sectores primarios, algunos, y fundamentalmente los sectores financieros han ganado en los últimos tiempos a costa claramente de los sectores del trabajo y la producción. Me quiero detener simplemente para analizar algunas breves variantes en concreto que refuerzan lo que decía mi compañero Héctor Caballero. En primer lugar, la estimación sobre la que se realizó este presupuesto y algunas variables macroeconómicas que yo observo con preocupación. En primer lugar, lo dijeron prácticamente todos, las variables inflacionarias. Hoy acaba de publicar el INDEC la inflación del mes de noviembre, 3,2 y un acumulado de 43,9 en lo que va del 2018, por lo cual ya nadie duda que el proceso inflacionario de este año va a ser entre 45 y 50%. Ya no son estimaciones privadas, ya son datos oficiales que nos indican que los argentinos vamos a perder este año muchísimo en el poder adquisitivo del salario y que las provincias, en la medida que no tengan presupuesto que aumenten por encima del 45 o 50% algunas de sus áreas, van a ir el año que viene a situaciones de caída en términos reales en materia de inversión, independientemente de la cuantía en términos nominales. Dicho de otra manera, uno puede dibujar que algunos ministerios crecen, pero en términos reales terminan cayendo. Y es lo que sucede con las variables económicas prácticamente de todos los ministerios en este presupuesto. Tomo el de seguridad.
que crece nominalmente 35% de 2018 a 2019, pero que en términos reales, tomando en cuenta la inflación de este año, estamos perdiendo alrededor de entre 8 y 10 puntos reales en materia de inversión, solo en materia de seguridad. Ni hablar de la cuestión productiva. La provincia de Santa Fe va a invertir menos en términos reales en el Ministerio de la Producción de lo que invirtió en el año 2018. Y así sucesivamente con la mayor parte de los presupuestos. Los únicos rubros que están por encima de las variables macroeconómicas de inflación son los que tienen que ver con los intereses de la deuda y el servicio del pago de la deuda. Consecuentemente, con lo que ha sucedido a nivel nacional, el único presupuesto que sostiene un crecimiento es el que vincula de alguna u otra manera a nuestra provincia con el pago de los intereses de la deuda y con estar vinculando claramente a obligaciones financieras ni más ni menos que los destinos de los dineros públicos de nuestra provincia de Santa Fe. Motivo por el cual yo tengo una enorme preocupación, porque me parece que estamos en un proceso de retroceso y me parece que este presupuesto, lejos de despejar ese retroceso o de efectivizar una política contracíclica, está consolidando un modelo de ajuste que inexorablemente nosotros sabíamos que a la provincia de Santa Fe, salvo que hubiera una política contundente, iba a llegar. Así que en ese sentido yo quiero decir que vamos a votar en contra, acompañando a la mayor parte de nuestros compañeros del bloque justicialista para la victoria, también trabajando sobre algunos ejemplos concretos que me parecen desgarradores, pero que en definitiva también marcan el momento político de la provincia de Santa Fe. Bien lo decía el diputado Rubeo hoy, la puesta en valor del ex predio de la sociedad rural de la ciudad de Rosario va a implicar el año que viene para la provincia de Santa Fe 180 millones de pesos. El presupuesto total de la PRECOT, que es la agencia que trabaja sobre la prevención de las adicciones, se lleva 65 millones de pesos, 0,03% del presupuesto. Dicho de otra manera, para que nos entiendan los que están afuera de la legislatura, de cada 100 pesos que la provincia invierte el año que viene para prevención de adicciones van 3 centavos. 3 centavos para la prevención de adicciones de cada 100 pesos que la provincia invierte. Un número realmente insignificante, irrisorio o por lo menos preocupante, que no refleja que la prevención de adicciones sea una política en serio. Y esto no es denostar el esfuerzo que puedan hacer algunos funcionarios, pero no es una cuestión de vocación estrictamente personal, es una cuestión de política de Estado y hay que sostenerla con dinero. Y lo mismo sucede con la atención de violencia de género que decía el diputado del Frade. 84 millones de pesos, 0,038% del presupuesto de la Administración Pública Provincial. 3 centavos, un poquito más, casi 4 centavos para la prevención en materia de violencia de género. Y la verdad que podríamos seguir, porque el presupuesto de la EPE aumenta a 27.000 millones de pesos, pero hay que decirle a los santafesinos que el año que viene la luz no va a ser más barata, ni tampoco va a ser más barata el agua. Y sin embargo los presupuestos crecen, y no solamente crecen por el sostenimiento de los gastos corrientes. Entonces, señor presidente, yo quiero decir que es momento de que la política de Santa Fe, o el gobierno de la provincia de Santa Fe, defina realmente si va a tener una política contracíclica que permita escapar de la lógica perversa en el que el gobierno nacional nos está llevando a entender que las cuentas públicas son factores y variables de ajuste, que el presupuesto tiene que ser una variable de ajuste para los sectores postergados y que en definitiva la variable macroeconómica o los intereses financieros están por encima de la economía real y del bolsillo de los santafesinos. Por eso, señor presidente, nosotros no vamos a acompañar este presupuesto. Creemos que hay motivos suficientes para evitar que esta herramienta se transforme en una variable de ajuste de todos los santafesinos y es por eso que vamos a votar en contra. Muchas gracias. Gracias, diputado.